Emprendedores, bienvenidos a nuestra clase. Yo soy tu coach Omar Vía y nuestro curso es Historia. El día de hoy hablaremos del Imperio de los Incas, primera parte. Empecemos con el concepto. Tenemos que decir que el Imperio de los Incas es aquel periodo en que la civilización andina llega a su máxima evolución, logrando una síntesis de las culturas anteriores. Y aquí yo remarco la palabra síntesis porque quiero que tengas en cuenta que los incas prácticamente no tuvieron alguna obra 100% original. Los incas lo que hicieron fue recoger el conocimiento andino de miles de años, desde Caral, Chavín, hasta llegar, pasando por Tiahuanaco, Huari, y llegar a culturas como los Chincha, como los Chimú, como los Chachapoyas, como los Chancas, y de todos ellos va a aprender cómo organizar un estado y sobre todo cómo desarrollar una sociedad. Tenemos aquí una imagen referencial de lo que podría ser uno de los primeros incas y obviamente el pueblo adorándolo. Un dato, no confundir cuando uno menciona la cultura inca, que es la historia de todo el pueblo que tiene este nombre, que va desde su origen en el siglo XIII, alrededor de los años 1200, hasta la conquista de los españoles ya en el siglo XVI. Eso es la cultura inca, la historia desde el origen mismo de este pueblo hasta que son conquistados por los españoles. Distinto es decir el imperio inca, que es solo la última parte de toda la historia de este pueblo, que va de los años 1438 y que empezará con la expansión del Inca Pachacútec hasta el año 1533 con la conquista del Cusco. Nosotros nos vamos a centrar en la descripción del imperio inca, es decir, del segundo punto que vemos ahí en amarillo, también llamado Tahuantinsuyo, este imperio. El periodo, lo volvemos a repetir, entonces será de 1438 a 1533, prácticamente 100 años. Origen. El pueblo inca viene de una etnia llamada etnia puquina en el intermedio tardío. ¿Te acuerdas tú ese periodo en el que florecen muchos reinos locales? Por ejemplo, hemos hablado ya la cultura chimú, la cultura chincha, la cultura ichma, la cultura chachapoyas, los chancas, los huancas, los yauyos, etc. En todo el actual territorio peruano surgieron muchas culturas locales muy importantes. Una de ellas va a ser la etnia puquina. ¿En qué lugar va a florecer esta etnia puquina? En la meseta del Collao, es decir, donde en algún momento se desarrolló la cultura tiahuanaco. Hechos. ¿Qué sucede para que esta etnia puquina se desplace y termine yendo hacia otro lugar para poder vivir? Sucede que más o menos a finales del siglo XII, es decir, en los años 1170 y tantos, según se puede calcular, ocurre que este pueblo tiene que huir hacia el norte. Recuerda que si estás en la meseta del Collao, es decir, entre Puno y lo que hoy es Bolivia, el norte significa Cusco o Madre de Dios. ¿Y por qué tiene que huir hacia el norte? Porque hay reinos aymaras que vienen desde el sur, es decir, de lo que actualmente vendría a ser el centro de Chile, el centro de Argentina. Te pediría que por favor te apoyes con un mapita y observes desde dónde pudieron haber venido estos aymaras tratando de colonizar a todos los pueblos y empujando a aquellos pueblos que no querían ser conquistados hacia el norte. Consecuencia, estos puquina, a medida que se iban yendo hacia el norte, para poder subsistir, tuvieron que ir conquistando y sometiendo a otros pueblos, hasta que llegan al valle del Cusco, y es allí donde comienzan a colonizar a otros pueblos menores que ellos, menores en su capacidad guerrera, menores en su capacidad productiva, y terminan bautizándose como incas. Hablemos de la expansión. Miren, ya que vamos a hablar del imperio inca, es decir, desde 1438, no vamos a hablar desde el inicio de la cultura inca, sino desde que se convierte en un imperio, este mapa es una figura referente de lo que pudo haber sido el imperio de los incas, también llamado Tahuantinsuyo. Es muy importante porque este es uno de los mapas que le da mayor capacidad extensiva al imperio de los incas. Como podemos ver,
estaría cruzando, en el mejor de los casos, 7 países sudamericanos. Podemos observar que el Imperio Inca llegó a estar en parte de territorio colombiano, una pequeña parte, pero también en Colombia. Habría cubierto todo Ecuador, habría cubierto prácticamente todo el Perú, eh, cubriendo todo Bolivia prácticamente, habiendo llegado también a tierras del actual Paraguay, aunque una pequeña parte, también el noroeste de Argentina y prácticamente más de la mitad de Chile. Es decir, el Imperio Inca habría podido estar en 7 países sudamericanos. En esta extensión máxima de la que estamos hablando, en su mejor momento, habría llegado por el norte hasta el río Ancasmayo, actualmente en Colombia. Por el sur hasta el río Maule, como podemos ver ahí, en territorio chileno. Por el este hasta la selva. Todo el límite este es la selva, también llamada la Amazonía. Y por el oeste hasta chocar con el Océano Pacífico. Ahí nos podemos ayudar con la figura. Esa habría sido la extensión y la forma que habría tomado el Tahuantinsuyo o Imperio de los Incas. Como podemos observar, habría estado en casi todo el margen occidental de Sudamérica. Aquí tenemos otro mapa que lo he puesto porque nos ayuda a ver cómo es que fue dividido este imperio para poder organizarlo mejor. Esta división la hizo el Inca Pachacútec, que es aquel con el que empezará precisamente la historia del imperio de los incas. Aquí le he puesto los nombres. Tenemos que esa parte en azul, en el gráfico de abajo, se llamó Contisuyo y podríamos decir que era la franja costera norte. Tenemos el Antisuyo, podríamos también llamarla la franja amazónica. El Chinchaysuyo, que es la franja central y que tenía una extensión muy pequeña. ¿Por qué? Incluso el nombre nos ayuda a entender la importancia de este suyo. Chinchaysuyo venía de ser lo que fue la cultura chincha. Lo que sucede es que mientras Pachacútec comenzó a conquistar otros pueblos y esos otros pueblos le plantearon una guerra, por ejemplo, es muy conocida la guerra contra los chancas. Lo que sucedió con la cultura chincha es que los señores chincha se rindieron, no pelearon y se convirtieron rápidamente en aliados de los incas. Justamente para premiar esa actitud es que el Inca Pachacútec y sus descendientes, es decir, el Inca Tupac Yupanqui y luego el Inca Huayna Cápac, van a premiar a los chincha y le van a conceder todo un suyo, es decir, toda una región del Tahuantinsuyo para ellos mismos. Y por último tenemos en la región sur el Colla Suyo. Entendamos por el término suyo lo que hoy decimos región. Muy bien, hablemos ahora de la organización política. El Tahuantinsuyo tuvo un gobierno desde Pachacútec hasta Atahualpa, tuvo un gobierno absolutista. Todos los incas fueron gobernantes absolutos, es decir, sus decisiones no se discutían. Ellos tenían todo el poder en sus manos. Hablemos de la parte más alta de la pirámide política en el Tahuantinsuyo. Obviamente empecemos por el Inca. Es la máxima autoridad del imperio, es considerado una divinidad, es decir, un dios, es llamado hijo del sol y dirige todo desde el Cusco. El Inca reside en Cusco, pero también sabemos que tiene sitios preferidos hacia dónde ir a residir por temporadas. Uno de ellos era Cajamarca, otro de ellos era Quito, y por el sur uno de ellos era precisamente Chincha, y si no también podía llegar a la zona del Collao, es decir, en lo que hoy es entre Puno y Bolivia, todo lo que está alrededor del lago Titicaca. Y usaba una mascaipacha, que es un tipo de corona adornada con plumas y adornada con distintos tipos de perla de color rojo. Tenemos aquí una imagen que nos ayudaría a comprender cómo es que era tratado este Inca emperador y llevado en hombros por sus súbditos, por sus siervos. El Auqui es el hijo elegido por el Inca para que luego sea su sucesor, es decir, el próximo Inca. Este Auqui cogobernaba junto a su padre, es decir,
antes de que el Inca dejara el poder, le daba la posibilidad de también tomar decisiones a su hijo. Por ejemplo, el Inca Pachacútec, que gobernó de 1436 a 1476, va a cogobernar sus últimos 6 años junto a su hijo, y de esa manera aparentemente habría dos incas al mismo tiempo, tanto Pachacútec como su hijo Tupac Yupanqui, hasta que esté lo suficientemente preparado y se convierta ya en el inca posterior. Este Auqui usaba una mascaipacha, pero de color amarillo. Tenemos aquí una imagen en donde el inca más anciano ya le está otorgando la mascaipacha del poder imperial al Auqui, que se convertirá a su vez en la nueva autoridad imperial, es decir, en el nuevo Inca. Sigamos con la organización política. Hablemos del Kamachic, que no es una persona, sino es un grupo de personas. Es el Consejo Imperial. Son aquellas personas que se reúnen para aconsejar y tomar decisiones junto con el Inca. Este grupo tomaba las decisiones más importantes de todo el imperio. Estaba conformado por los Suyuyu Apus, o por los gobernantes o jefes de cada suyo, ¿no? Hoy, si hablamos en términos actuales, diríamos que es como que el presidente se juntara con los gobernadores de cada una de las regiones del Perú. En este caso, el Inca se juntaba con 4 Suyuyu Apus, que a la vez cada uno traía 3 integrantes de cada suyo, es decir, 3 por 4, 12, más cada uno de los Suyuyu Apus, que eran 4, 16 personas conformaban el Kamachic. Así también podemos mencionar a los Apunchic, que son la máxima autoridad dentro de cada provincia. No quiero que te confundas con cada suyo. Ya hemos dicho que el imperio del Tahuantinsuyo tiene 4 regiones, 4 suyos. Dentro de cada uno de esos suyos hay una provincia o huamani, y dentro de ella gobierna los Apunchic, que tienen las mismas características y el mismo poder que el Inca, pero con la característica de que ese poder solo lo puede ejercer dentro de su jurisdicción, es decir, dentro de su huamani. Aquí tenemos una imagen referencial en donde vemos un Apunchic diciendo qué deben hacer los pobladores dentro de su territorio o dentro de su provincia. Este Apunchic no podía tomar decisiones fuera del territorio que le correspondía. Hablemos también de los curacas. Es la máxima autoridad dentro del Ayllu, y el Ayllu es una comunidad, es un tipo de comunidad que existe miles de años antes de que llegaran los incas y que construyeran el Tahuantinsuyo. Por eso es que el Inca muy inteligentemente no se atrevió a destruir este tipo de organización. Dentro del Ayllu, esta autoridad, el curaca, era elegido por los miembros de la comunidad. Podía ser varón o podía ser mujer, pero la característica era que tenía que ser una persona sumamente sabia. Por eso es que en la mayoría de casos solían ser personas ya de una edad avanzada. Hoy lo podríamos comparar con los alcaldes distritales, ¿no? No necesariamente por la sabiduría, sino por el nivel de poder que tenían. Y para que todo este sistema de gobierno funcione, tanto los curacas como los Apunchic y el Kamachic, etc., el Inca designaba a algunas personas de su entera confianza, muchas veces eran familiares suyos, llamados los Tukuy Rikuy o Tukuy Rikuk, que se puede traducir como el que todo lo ve. ¿Por qué? Porque eran los fiscalizadores del Inca, es decir, eran los ojos del Inca puesto a la vez en todo el imperio. Y estas personas le avisaban cómo es que se estaba conduciendo el imperio en las distintas partes de los 4 suyos. Hablemos ahora de la organización social. Hemos hablado ya de la división del poder, es decir, la organización política. Ahora hablemos de la división social, es decir, cómo es que cada clase social tenía sus propias características. Primero, empecemos diciendo que el Imperio Inca tuvo una sociedad sumamente clasista. Esto significa que cada clase social tenía características propias y estaban muy diferenciadas, muy remarcadas estas diferencias entre sí. Empecemos hablando de la realeza. Recuerda que esta palabra proviene de real, o sea, de rey. Y vamos a decir lo siguiente: la realeza está conformada por la panaca, o sea, familia real, es decir, la familia del rey o la familia del Inca. Y sus integrantes eran los siguientes: el Inca, como no, encabezando la lista porque es el emperador.
Luego viene la colla, que es la esposa elegida, la esposa principal del inca. Luego viene el auqui, que es el príncipe, ya hemos hablado de él, pero el príncipe cuando está aún soltero, porque si no pasa a designarse inga. Y a continuación vamos a ver cuál es la diferencia. Hay una diferencia sutil pero muy importante entre un auqui y un inga, es decir, entre el príncipe soltero o el príncipe casado. Luego vienen las piwi, que son las esposas diversas que puede tener el inca, pero esposas secundarias. Viene luego la ñusta, que es la hija soltera y con la cual el inca puede llegar a tener pactos muy importantes con grandes señores, reyes, reinas o curacas de otros lugares. Y ya en último lugar la palla, que es la hija casada, es decir, ya con ella se ha consumado algún tipo de acuerdo o pacto con otros señores de distintos reinos. Y por eso es que entre la ñusta y la palla es la ñusta la que todavía genera cierta posibilidad de que un pacto sea beneficioso. Con la palla el pacto ya está hecho, así que puede haber sido favorable o puede haber sido perjudicial. El dato es el siguiente, es que una vez que el auqui se ha convertido en inga, es decir, ya se ha casado, este dejaba de pertenecer a la panaca real porque a partir de ese momento necesitaba formar su propia panaca y de esa manera empezar a ir acostumbrándose a que todo gire en torno a él cuando llegue a ejercer el cargo de inca. Hablemos ahora de la nobleza, es decir, aquella clase que tiene privilegios. Hubo dos tipos durante el incanato, la nobleza advenediza, es decir, aquellas personas que antes de que los incas los conquistaran ya tenían privilegios y los incas les permitieron seguir conservando sus privilegios, solamente que ahora estaban sometidos, y la nobleza recompensada, que significa que cualquier persona común del incanato, que no necesariamente tenía que ser noble, si ejercía algún tipo de actividad que destacara en favor del inca, el inca lo premiaba y podía subir su estatus social a la de nobleza y comenzar a tener privilegios. Por último hablemos del pueblo, que es la clase sin privilegios. En este primer recuadro vamos a ver a las personas que todavía conservan ciertos derechos. Todavía podríamos decir que son personas que viven en determinada libertad, entre comillas. Primero empecemos hablando nuevamente del ayllu. No es una persona, es la comunidad organizada y es la unidad básica de la sociedad andina. Desde mucho tiempo atrás, ya en Caral existía el ayllu, ya en Chavín existía el ayllu. Recuerda que Caral es 3000 a.C., Chavín es 1200 a.C., etc. Empecemos hablando ahora sí de los Hatun Runa. Eran hombres y mujeres libres, entre comillas, pero que tenían la característica de vivir en el mundo rural, es decir, en el campo. Lo mismo estaban los Yactarunas, hombres y mujeres libres, pero que vivían en las ciudades y por lo tanto en su mayoría eran artesanos. Ahora empecemos hablando en este segundo recuadro de aquellas personas que ya no contaban no solamente con privilegios, sino tampoco con muchos derechos. Por ejemplo, los mitimaes eran personas que no tenían ningún tipo de propiedad y no tenían derecho a decidir dónde vivir, porque estas personas eran desplazadas de un lugar a otro cuando el inca lo decidía. Si el inca decidía trasladarte de Lima a Cajamarca o de Cajamarca al Cusco, pues tú tenías que obedecer, porque cumplías las órdenes del inca para comenzar a poblar y colonizar determinados territorios, y tenías que adaptarte a tu nuevo estilo de vida, con nuevas actividades, etc. Yanayacos. Los yanayacos son la servidumbre, pero directa del inca, es decir, son aquellos y aquellas personas que van a servir directamente a la panaca real, van a trabajar para la panaca real. Por eso es que como van a tener contacto directo con la panaca real, necesitaban ser educados, necesitaban ser instruidos, a diferencia de los yanaconas, que servían a la nobleza. No era cualquier tipo de persona, no era cualquier tipo de empleado, pero no tenían la educación que tenían los yanayacos. Luego vienen los piñas, que son esclavos, sobre todo caídos en guerra, son prisioneros de guerra. En el incanato se dice que no había esclavitud como cuando se habla de Europa, no era exactamente lo mismo, pero si tú habías caído prisionero en una guerra y te negabas a servir al inca, entonces tu destino era convertirte en piña y vivir trabajando en las labores más asfixiantes, más esforzadas del imperio, como por ejemplo la mina
o por ejemplo la construcción de grandes templos, y nosotros ya sabemos, y vamos a hablar de esto en la próxima clase, que los incas tenían la característica de la mega arquitectura, ¿verdad? Arquitectura megalítica, es decir, arquitectura construida con enormes bloques de piedra, y para este tipo de trabajos estaban destinados los piña. Y por último tenemos a las aglias, que eran mujeres esclavas, es cierto, pero su vida dependía de la colla, es decir, de la esposa principal del inca. Y si bien es cierto, la colla podía decidir en qué momento podía hasta matar a una de sus aglias, sin embargo, mientras esto no sucediese, las aglias vivían dentro de un templo con la condición de no poder salir de él nunca durante su vida. Muy bien, chicos, espero que estos datos nos hayan servido para comprender mejor un poco más este tema, y nos estemos encontrando en las próximas clases de nuestro curso. Hasta luego y muchas gracias.